Sí, no, nada más 10 minutos tarde, pero feliz de que estén todos aquí con este frío y este tiempo un poco amigable, ¿no? Pero hemos logrado reunirnos acá y estar en presencia de estas 4 personas maravillosas de las cuales tendremos mucho que aprender, ¿no? Para Liberalia Ediciones, que es el distribuidor exclusivo de Octaedro en Chile, para la librería del GAM, de la cual Liberalia es socia. Es un enorme gusto que ustedes puedan venir acá. El sentido de esta librería ha sido siempre albergar a los libros y albergar a la gente que necesita y que quiere leer. Entonces estamos acá en esta tarde de miércoles, dispuestos a escuchar aquí a Felipe Munita, Constanza Mujica, Cecilia Boyú y nada, bienvenidos en nombre de Liberalia Ediciones y de la librería del campo. Gracias. Muchas gracias, Berta, por la acogida. Estamos aquí en esta librería del GAM, tan significativa para los ciudadanos que viven en Santiago. Y bueno, muy honrado de estar con estos invitados. Yo primeramente voy a dar una pequeña reseña de lo que, bueno, quienes están acá con nosotros esta tarde. Un saludo muy especial a todos quienes han estado acá, porque han venido, ¿no es cierto? Es algo importante para Felipe Munita, quien lanza este libro tan importante, Yo Mediador, Yo Mediadora, Mediación y Formación de Lectores del siglo XXI, ¿no? Y muy honrado también, además de su presencia, nos acompaña la familia de Felipe, el papá, la mamá, la hermana, y yo creo que un aplauso para la familia. Bueno, nuestros invitados. Luis Sanabria estudió licenciatura en español y literatura en Colombia y es magíster en letras, mención literatura por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ha trabajado más de 8 años como profesora de lengua y literatura y profesora de electivos de literatura del currículum nacional, del currículo del bachillerato internacional y de cine y literatura de su propio diseño. Ha publicado artículos como traductora e investigadora y participado en congresos y seminarios de educación y de didáctica de la literatura. Su trabajo como mediadora se enfoca en el diseño de estrategias para la enseñanza de la literatura en el aula, con foco en el desarrollo de la autonomía lectora. Cecilia Bayur es profesora en Letras, Universidad de Buenos Aires, y magíster en Libros y Literatura para Niños y Jóvenes, de la Universidad Autónoma de Barcelona. Docente titular de la asignatura Literatura Infantil y Juvenil del Profesorado Universitario en Letras de la Universidad Nacional de San Martín. Forma parte del equipo de docencia de la especialización en estudios avanzados en literatura infantil y juvenil de los diplomados en LIC de dicha universidad. Es autora de numerosos libros: Oír entre líneas, El valor de la escucha, las prácticas de lectura, editado en Argentina por El Hacedor y en Brasil por Pulo Dugato,
La orfebrería del silencio, la construcción de lo no dicho en los libros, álbum, de editorial Comunicarte, Juego con palabras, palabras en juego, de Conaculta, literatura, imaginación y silencio, desafíos actuales en la promoción de la lectura desde la Biblioteca Nacional del Perú. Cecilia, bueno, para quien no la conoce, argentina, ¿no? Y estuviste recién en Valdivia, ¿no? Sí, vengo de Valdivia. Presentar el libro Bueno, yo creo que toda esta concurrencia conocen a Felipe, pero igual voy a darles una breve biografía de Felipe, doctor en didáctica de la lengua y la literatura, profesor en la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Austral de Chile y miembro colaborador del grupo Gretel de la Universidad Autónoma de Barcelona. Es autor de Hacer de la lectura una experiencia y de Yo, mediador, mediación y formación de lectores aquí presentes, además de diversos artículos científicos y divulgativos sobre la mediación de la lectura, educación literaria y poesía para niños y jóvenes. También es autor del poemario 10 pájaros en mi ventana, con el cual obtuvo numerosos premios internacionales, es una belleza este libro que acompaña a los niños y niñas en Chile de una manera muy, muy especial. Mediador yo, mediadora yo, mediador, tenemos, ¿no es cierto?, la experiencia de Felipe a través de este maravilloso libro. Bueno, todos quienes estamos en el mundo de la mediación lo hemos seguido, ¿no? La tesis doctoral tuya, una tesis que, bueno, nos dejó muy entusiasmados con la tarea porque nos dio muchas pistas, ¿no es cierto?, y claridades. En algunas de mis anotaciones yo noté que Felipe nos dice son las personas quienes inciden más efectivamente en la formación de lectores, los mediadores. Y yo creo que esta frase es una frase, no sé, la considero como de oro en relación a que, claro, las personas inciden activamente en la formación de lectores, pero este libro nuevo de Felipe se enfoca también en los contextos y profundiza en todas estas otras personas que están en estos distintos contextos. Y en el libro menciona distintos actores, por lo tanto, a todos quienes están presentes, quienes nos van a escuchar después, es una gran invitación para leer este libro. En su introducción, Felipe nos dice algo muy significativo para su vida, ¿no? Comienzo aquí, voy a leer, y nos dice: hace muchos años, cuando cursaba la educación secundaria en un colegio de Santiago de Chile, viví una experiencia fundacional en mi trayectoria lectora, la de estar frente a un profesor que transmitía su pasión por la literatura con un entusiasmo y convicción que marcaron profundamente mi todavía incipiente relación con el lenguaje literario. Esos debates sobre ensayos de Eduardo Galeano o aquellas lecturas gratuitas de poemas de Enrique Lin al finalizar una clase conformaron, estoy seguro, la mayor influencia de 14 años de escolaridad en mis hábitos de lectura. Con estas breves palabras de introducción, le doy el espacio a Luis Sanabria para que nos aporte acerca del libro tan importante. Muchas gracias.
no puedo evitar señalar que me siento sumamente honrada por compartir en esta mesa especialista de la lectura del libro, de la trayectoria de Cecilia Ballé, cuyo trabajo tuve la oportunidad de conocer gracias al seminario Taller de Educación Poética dirigido por Felipe Monita y Felipe, cuya generosidad intelectual y personal se deja traducir en este libro sus aportes que van más allá de la reflexión meramente académica para instalar una mirada dialéctica capaz de trascender, por un lado, el escenario apocalíptico que se suele advertir cuando se habla de la lectura en la escuela, y por otro, el discurso academicista sobre la importancia de la lectura alejado de la realidad de las aulas. Voy a leer una cita que pertenece a las ciudades invisibles de Italo Calvino. En Chloé, gran ciudad, las personas que pasan por las calles no se conocen. Al verse, imaginan mil cosas las unas de las otras. Los encuentros se podrían ocurrir entre ellas, las conversaciones, las sorpresas, las caricias, los mordiscos. Pero nadie saluda a nadie. Las miradas se cruzan un segundo y después huyen. Husmean las miradas, no se detienen. Me pondré primero, como diría Monita, los lentes de lectora, para señalar que yo, mediadora, constituyó para mí un espacio de encuentro con mi trayectoria personal como lectora por un lado, al permitirme reconstruir las experiencias que marcaron mi propio acceso al mundo de la cultura escrita, y encuentro con mi proceso formativo como mediadora por otro lado, camino de exploración, lleno de preguntas, problemáticas y desafíos, en el que sin temor a equivocarme, este libro llega para guiar, orientar y acompañar a otros en un viaje que muchos hemos hecho en solitario y a tientas. En mi intervención rescataré 3 metáforas propuestas por el autor como una suerte de itinerario para mi presentación. La primera metáfora, puentes. Abro comillas. La mediación es ante todo voluntad, una voluntad de abrir caminos, de construir puentes, de establecer lazos allá donde no existen. Cierro comillas. Cita Monita en su libro de la Carta Manifiesto del Centro Nacional de la Mediación en Francia. Esta metáfora, a través de la cual el libro nos invita a pensar y redefinir el rol del formador de lectura en la escuela, me parece particularmente significativa en 2 sentidos. Primero, por la imagen de encuentro y conexión que esta evoca, pues, nos dice Monita, abro comillas, la lectura es, ante todo, una cuestión de encuentro, cierro comillas. La tarea del mediador de la lectura literaria queda entonces definida por su papel en este encuentro, el de acercar y permitir un diálogo personal e intersubjetivo que dé lugar a las voces del aula para implicarse en un proceso de apropiación del universo de lo escrito. Y segundo, porque advierte la necesidad de un andamiaje entre 2 puntos para posibilitar este encuentro. A un extremo, la particularidad del texto literario con su arquitectura, estética, de mecanismos de funcionamiento interno, y al otro, la dimensión afectiva y el horizonte de construcción del sentido individual y colectivo, entre los cuales es preciso tender, desplegar instrumentos mediadores, dispositivos didácticos, capaces de hacer surgir una verdadera experiencia del placer lector, aquel que deviene del saberse cómplice de los mecanismos internos de un texto. Así, la primera parada de este itinerario nos lleva a imaginar, a tender puentes entre el lector y el texto, entre el lector y otros textos, el texto y otros textos, nos dice el autor. Puentes para aprender y enseñar a mirar y mirarnos, pero sobre todo puentes para acercarnos. Segunda metáfora, abanicos, abro comillas. En un abanico existen una serie de varillas independientes, pero articuladas entre sí, que cuando se despliegan suelen formar un hermoso diseño cuya belleza solo es posible gracias a la suma de sus partes. Del mismo modo, la mediación de lectura de la escuela precisa de múltiples varillas, cada una de ellas enfocada hacia objetivos diferentes, pero cuya suma hará surgir un cuadro general que tal vez nos sorprenda y cautive por su belleza. Cierro comillas, página 137 de Felipe Monita. Bajo esta imagen no exenta de poesía, que además surge en compañía del coro de distintas voces de mediadoras de aula recogidas por el autor, el libro ofrece un abanico de modelos de prácticas mediadoras orientadas a enriquecer el tipo de experiencias propuestas en la primera parada del itinerario. Estableciendo como base de este abanico la premisa de que los buenos libros enseñan a leer,
Los dispositivos de lectura propuestos en Yo Mediador, Mediadora, modelados y sistematizados alrededor de preguntas y objetivos, acorde a la potencialidad y particularidad de la obra y el tipo de experiencia a mediar, nos ofrecen una guía de estrategias concretas para diversificar y ampliar el corpus de lectura en el aula, así como también una hoja de ruta para el diseño y la planificación de prácticas posibles tanto para la formación de saberes literarios conducentes a la valoración estética de obras resistentes y complejas semánticamente, como para la ejercitación del diálogo y la construcción de espacios de interacción y socialización entre lectores. La memoria de lectura, la guinda de la torta, las recomendaciones entre pares, los menús temáticos, las citas literarias, las prácticas de manipulación poética, el álbum de citas, son algunas de las propuestas que a través de ejemplos concretos logran aterrizar lo que en otros trabajos se queda apenas en teoría, proyectando sobre el plano de la realidad un espacio diverso para expandir las líneas de actuación de mediación en el aula. La segunda parada de este itinerario contempla, a mi modo de ver, un desafío, el de la destreza que supone sostener con acierto y gracia un abanico. En este sentido, la discusión literaria, como síntesis e integración de algunos de los objetivos de las prácticas señaladas, traza uno de los mecanismos que, al menos desde mi práctica y experiencia como mediadora, puedo decir que constituye uno de los más fértiles y eficaces para la educación literaria y a través del cual se facilita la apertura y exploración de otros dispositivos. Tercera metáfora, arquitectura. Llegamos al final del itinerario, no sin antes advertir que el viaje a través de la mediación, propuesto por Munita, hace un especial hincapié en la tarea de la mediación literaria en el contexto escolar, desde un enfoque muy particular, que brinda coherencia a las metáforas aquí presentadas. Se trata de un enfoque estético que aborda el problema de la interpretación del texto literario, ya no desde la mirada temática, que saca las obras de su particularidad, de la particularidad de su lenguaje, su composición, sino desde la riqueza misma de su funcionamiento interno. Articulado a través de una propuesta didáctica, su enfoque deja entrever una misión concreta, la de devolver a la literatura su configuración natural y esencial de proyecto estético creado. La metáfora de la arquitectura de la obra cobra especial sentido para entender aquí qué tipo de puentes es preciso tender y bajo qué criterios contemplar el abanico de dispositivos a desplegar, para finalmente lograr consumar encuentros, seducciones e imaginar ciudadanías con una plena participación y goce de la literatura. A modo de cierre, redes. A lo largo del 2021, UNITA invitó a un grupo de docentes a pensar, reflexionar e imaginar la poesía en el aula. Me gustaría decir que de esas sesiones salieron más que propuestas, pues pensar colectivamente dispositivos, estrategias, secuencias, nos devolvió lo que para mí se trata de una imagen fundamental para conseguir el ejercicio y desafío de la mediación, construir con otros, nutrirse de otras miradas y enfoques. El seminario me permitió experimentar el potencial que las redes de mediadores puede tener para acompañarnos y para hacer de la mediación un espacio que creo este libro ayuda a proyectar bastante bien, el de pensar y construir con otros. Gracias. Muchísimas gracias, Luis, por tus palabras, por este acercamiento del libro de Felipe con estas metáforas, ¿no?, tan significativas, la arquitectura, los abanicos y el puente o los puentes. Aquí traigo yo desde la otra orilla de esta imagen que nos regala Marta Carrasco, que nos muestra esta idea de construcción de un puente. Ya está construido, ¿no es cierto?, esta interacción, y ahí están los niños, los adultos, ¿no?, en esta mediación de la lectura. Me parece muy significativo que estemos hoy día iniciando esta lectura de este libro. Teresa Coronel nos acompaña en su prólogo y nos dice: Felipe, Mónica, nos brinda su reflexión desde la calidez
de un texto que, tomando uno de los epígrafes de la obra, podemos decir que hace de lo leído una casa. Nos invita a poblar con instrucciones tan sabias como concretas. Y la verdad, dan ganas de leerlo. Bueno, ahora le damos la palabra a Cecilia. Sí, con eso. Buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí. Muy bien. Bueno, que dan ganas y así empiezo con las ganas. Una frase de Felipe Munita, casi al finalizar el libro, en el colofón, me parece una llave fértil para comenzar a hablar de la experiencia enriquecedora de leerlo, acompañada por un lápiz de subrayar y anotar al margen, agradecidas el lápiz y la lectora, por la intensa actividad a la que somos invitados en el proceso de lectura minuciosa que suscita. La frase es: la mediación de la lectura deviene a la vez un gesto a la vez poético y político, dice Felipe Munita casi en el cierre de su trabajo, condensando así un posicionamiento de alto compromiso discursivo y, me atrevo a decir, militante con el objeto de análisis. Ambos gestos que atraviesan toda la obra, el poético y el político, se caracterizan tanto en la teoría como en la praxis por la voluntad de transformar, por incidir, intervenir con el deseo de problematizar prácticas y representaciones, sacudir determinados estados de cosas, en este caso en relación con el campo de la didáctica de la lectura y de las prácticas agrupadas en la llamada promoción de la lectura en distintos contextos, tanto escolares como más allá de la escuela. La figura elegida para pensar y actuar en profundidad es una noción que hace años está instalada en la jerga de diversas prácticas de la lectura, la de mediador, mediadora de lectura, focalizada en este caso en lo literario. Si bien el título está expresado en primera persona, el autor se ocupa insistentemente de desactivar los posibles ruidos que conllevaría el centrarse en la singularidad y la autorreferencia, enfatizando en cambio el carácter coral y polifónico del abordaje, tanto por las múltiples voces participantes de las prácticas representadas como sustento y ejemplificación de los problemas tratados, como por la inclusión de zonas de autoría plural, como es el caso del capítulo que mencionabas vos, sobre el mediador y la discusión literaria, compartido con Lara Reyes y Mireia Manresa. El prólogo, a cargo de Teresa Colomer, gran referente del campo de la didáctica de la lectura literaria relacionada con lo infantil y juvenil, suma a la gran valorización del aporte teórico y práctico de este libro a nuestra zona de estudios y prácticas una mirada histórica personal sobre el lugar de la figura del mediador y mediadora desde los 70 del siglo pasado, cuando esa noción no existía en las prácticas de formación y de difusión de la lectura, junto con otro término que no existía, como era el de promoción, ¿no? De promoción se empezó a hablar más tarde, ¿no? Más en relación con el mercado, ¿no? Pero no solo. Era otro término inexistente, promoción en ese momento. Entonces ella hace como una breve historización de la figura del mediador hasta la actualidad, en la que la idea de mediación es considerada como emergente y aglutinadora de muchos de los problemas tratados en este libro en relación con la transmisión de saberes literarios, ya sea en contextos institucionales, que son priorizados en este libro, como en prácticas por fuera de lo escolar en sus distintos niveles. También con las políticas públicas que pueden propiciar en diversa medida el acceso y la posibilidad,
pensada por Felipe Munita en términos de derechos, de la apropiación de la lectura como una actividad que involucra en diversas esferas a las personas, sobre todo en relación con quienes están atravesadas y atravesados por situaciones de exclusión económica, social y cultural, preocupación explícita en varios de los ejemplos de prácticas compartidas en este libro. Las nociones de mediador o mediadora y mediación, si bien hoy en día forman parte de las denominaciones más frecuentes que damos a las prácticas de quienes buscamos propiciar en lectoras y en lectores diversas formas de encuentro con el acto de leer, supone para algunas y algunos cierta incomodidad, ya que, como todo concepto relacional, implica un vínculo dirimido por el poder, por las maneras de posicionarnos frente a asimetrías de diverso orden. Felipe Munita observa el uso del término en campos múltiples como la sociología, la psicología, la museología, el ámbito jurídico, entre otros, y se pregunta sobre posibles derivas semánticas provenientes de esas otras esferas discursivas. Propone algunas líneas orientativas sobre lo deseable en las formas de actuación y posicionamientos de la mediadora o el mediador en prácticas de lectura. Líneas tales como el carácter dialógico y no autoritario, la búsqueda de la implicación de las personas involucradas, la construcción conjunta en la búsqueda de sentidos, la empatía y la hospitalidad, la no neutralidad en las visiones de quien protagoniza la mediación. En consonancia con su búsqueda de una cosmovisión poética para sostener concepciones teóricas complejas, y acá nuevamente me acerco a vos, retoma la difundida metáfora del puente, no en un sentido estático, sino acentuando la imagen de cruce, de movimiento hacia las otras y los otros, como la imagen que mostraba recién Connie. Esa mirada ideológica se condensa en una de sus definiciones más potentes de la figura del mediador como ser, y acá lo cito, ¿no?, que me gusta mucho esta definición, la de ser orientado a algo más allá de sí mismo, ratificando su postura crítica, que compartimos, sobre la tendencia bastante extendida a pensar las prácticas de mediación desde una perspectiva autocomplaciente, muchas veces sostenidas por discursos en apariencia bien pensantes sobre la lectura como dádiva o como contagio, entre otras visiones encarnadas en enunciados que terminan ratificando asimetrías. Uno de los compromisos teóricos y prácticos más potentes del libro es con la importancia de construir saberes sobre los textos literarios como una vía de expansión que habilite a ir más allá de lo meramente temático o instrumental en las intervenciones de las mediadoras y mediadores en espacios educativos. Dice Felipe Munita, y acá lo cito: unos saberes que, en el caso del mediador, adquieren sentido en la medida en que devienen herramientas para construir valoraciones más ricas sobre las obras, que a su vez permiten diversificar las prácticas de mediación lectora y literaria que se formulen en los centros educativos, ¿no? Aquí su cita. Para desarrollar su argumentación, Felipe Munita apela a un sistema de metáforas que venía retomando recién la compañera, que expanden y refrescan la visualización de sentidos posibles, consciente de la hospitalidad de ciertas imágenes para alojar miradas renovadas sobre una zona que muchas y muchos perciben como ajenas o al alcance solo de supuestos expertos o especialistas. Una de esas metáforas es la que invita a prestar atención a la arquitectura de las obras, a partir de la puesta a disposición de saberes relacionados con lo constructivo de los lenguajes en juego, que en el caso de la literatura infantil y también de la juvenil, con otras características, no se restringen a la palabra, sino que incluye el universo de las imágenes y la edición, sin dejar de pensar en el interjuego constante con la dimensión contextual y la expansión cognoscitiva que abre
a otros mundos y visiones como claves confluyentes de lecturas posibles. Otra metáfora fertilizante en relación con la diversificación de las prácticas mediadoras es la de desplegar un abanico de modos de intervención, abanico sumamente permeable a variadas experiencias de mediadoras y mediadores en contextos escolares muy distintos entre sí, en uno de los capítulos más corales de un libro tan abierto a lo polifónico. En ese sentido, Felipe Munita explicita al comenzar el capítulo El mediador y las formas de actuación escolar, el cuidado y alerta de evitar la caída en un supuesto discurso autorizado a cargo de expertas y expertos y en los recetarios o listados de actividades. Por el contrario, la apertura a voces y experiencias múltiples valoriza y honra el trabajo cotidiano de mediadoras y mediadores, experimentando y proponiendo caminos relacionados con la lectura literaria en los terrenos donde las prácticas ocurren, se inventan y se prueban. Uno de los conceptos que contribuye a darle espesor a la metáfora del abanico que se despliega es el de la interrelación de objetivos de formación y prácticas diversas que se resisten a responder a modelos fijos o pautados esquemáticamente, y entonces se abren a la sorpresa y a la posibilidad del acecho de la belleza. La idea de contribuir a una identidad profesional de mediadoras y mediadores de lectura, preocupación que desde hace años compartimos en varios de nuestros países hermanos y que viene dándole lugar a la pregunta sobre cómo enriquecer y consolidar los espacios curriculares vinculados a la lectura literaria, en los programas de estudios de los profesorados de diversos niveles y en otros dispositivos de formación para diversos públicos, en universidades y otras entidades, tanto estatales como por fuera de las jurisdicciones del Estado, encuentra en este libro propuestas que focalizan en contextos escolares y en particular en las docentes y las y los docentes y en las y los responsables de bibliotecas como figuras claves de los centros educativos. Compartimos la certeza de que los diagnósticos deficitarios y apocalípticos que culpabilizan a instituciones educativas, sobre todo públicas, y a docentes a partir de lo que no saben, no hacen o no tienen, son un callejón sin salida para abordar caminos de transformación en los saberes y en las prácticas. A partir de esa convicción, asumir la responsabilidad educativa en términos de desafío, tal como se plantea en este libro, implica pensar en cómo fortalecer y repensar en profesorados y otros espacios de formación docente los contenidos disciplinares y didácticos específicos relativos y las estrategias de intervención de las y los docentes como mediadores culturales. Felipe Munita profundiza entonces en la importancia de consolidar el lugar de las educadoras y educadores como lectoras y lectores. Nuevamente, aquí la postura elegida es distanciarse de los discursos acusatorios y generalizadores sobre la falta de lectura de las y los docentes y centrarse en lo propositivo, a partir de análisis cuantitativos y cualitativos que relevan y revelan la complejidad de las incidencias de las experiencias de lectura en las y los docentes, poniendo en cuestión la ecuación de que una o un buen lector o lectora equivale necesariamente a una o un buen docente, e invitando a complejizar la relación entre docencia y lectura, teniendo en cuenta la interacción de factores de distinto orden, como factores ligados al contexto, a la vida, a las instituciones. Un dato de interés surgido de las investigaciones compartidas por Felipe Munita para sustentar este análisis es, y lo cito, la importancia de la dimensión afectiva y de la experiencia subjetiva en el discurso que los propios docentes elaboran sobre la literatura y su enseñanza, subrayando que lo afectivo se vuelve en muchos casos motor de su práctica pedagógica. Hasta aquí la cita. Diversas experiencias demuestran cómo la dimensión afectiva potencia la experiencia pedagógica
y la implicación de las y los lectores con lo leído y con las situaciones de lectura. En consonancia con el enfoque a favor de lo plural que prevalece a lo largo del libro, en el último capítulo el autor focaliza en la dimensión colectiva deseable para la mediación de la lectura a nivel institucional en contextos escolares. Retoma un planteo de Teresa Colomer acerca del devenir de las prácticas docentes desde una concepción de responsabilidad individual hacia lo que denomina esto lo dice Colomer, tarea social articulada, llevándolo al plano de las instituciones educativas y los protagonistas de la comunidad que allí interactúan. Demuestra Felipe Munita, a partir de ejemplos concretos, que cuando toda una escuela se involucra en la lectura, cuando es un asunto colectivo y no una voluntad o talento de algunas o algunos pocos, o un entusiasmo efímero, es posible sostener un proyecto institucional de lectura rico, creativo y democratizante que se sostenga en el tiempo. Apela a una metáfora que proviene del campo de la ecología de los ecosistemas, el concepto de ecosistema mediador. Lo define como, lo cito, no solo como las interrelaciones entre un conjunto de personas, organismos y la institución escolar, ambiente, en relación con la lectura, sino también por aquel flujo de energías que se movilizan en aquel particular sistema pedagógico en relación con la práctica. Aquí la cita. El concepto sintoniza con uno de los principios ideológicos y metodológicos más visibles en este libro, el de poner en cuestión los enfoques que se centran en las y los mediadores desde su acción individual, desplazando la preocupación hacia los contextos y las instituciones donde se ponen en juego saberes y prácticas de mediación que se caracterizan por ser abiertas y modificables. En ese sentido, la consolidación de planes de formación permanente de las y los mediadores, el fortalecimiento de bibliotecas escolares y la creación de planes institucionales de lectura se vuelven pilares para el sostén de esos ecosistemas. Si los ecosistemas de mediación funcionan a partir de la sinergia de energías vitales que motorizan nuestro actuar en contextos complejos, cuando terminamos de leer este libro sentimos que podemos contar con un sólido y hospitalario edificio que nos aloja teórica y prácticamente y nos alienta con conceptos, ejemplos contextualizados y polifónicos, interrogantes y propuestas concretas para nutrir la imaginación y las acciones colectivas y transformadoras en relación con la lectura y las prácticas de mediación. Así que agradecidísima por este libro y felicitaciones porque es una contribución enorme a nuestro campo de pensamiento y de práctica en relación con la lectura. Gracias, colega y amigo Felipe Munita. Muchísimas gracias, Cecilia. Bueno, ustedes, a partir de todo lo que han escuchado, sus palabras, podemos entender la riqueza que nos trae este libro, ¿no? A partir de toda la teoría, ¿no es cierto?, y la praxis, ¿no? De esta posibilidad hermosa que nos regala Felipe de avanzar, de entregarnos a la tarea, porque nos ofrece distintas huellas, distintas carreteras, nos pone una luminaria más seguido de un candil. Entonces, nos hace que nuestro camino realmente pueda ser luminoso para quienes estamos en los distintos contextos de lectura que nos lleva la vida. Y ahora, Felipe, ahora te toca a ti, Felipe. Bueno, yo estoy viviendo una fiesta interior en realidad ahora, porque es muy, muy hermoso en realidad escucharlas, las
por muchas razones en realidad. Lanzar un libro para el autor o autora siempre tiene eso de festivo, ¿no? Porque ya lo dejas ahí y empieza a caminar solo el libro. Y trabajaste ahí un montón de tiempo y hubo ahí muchas reflexiones que querías dejar, que querías lanzar, ¿no?, al aire, y luego, bueno, eso ya empieza a circular, ¿no? Entonces es muy hermoso para mí realmente escuchar las palabras que van suscitándose, ¿no?, a partir de la lectura. En segundo lugar, es una fiesta interior para mí porque estoy en una mesa que es un absoluto lujo, con personas como Constanza, como Ludi, como Cecilia, a las que yo admiro muchísimo en sus ámbitos específicos, ¿no? Y que cada vez que las escucho me hacen situarme a veces en otro lugar, ¿no?, desde el cual mirar las cosas. Tercero, porque estoy rodeado de muchas personas que han sido compañeras de ruta, bueno, la emoción también tercero, por eso, ¿no?, por este espacio de encuentro que se generó hoy día con personas que han sido compañeras de ruta hace mucho tiempo, con mis padres y parte de mi familia que me están acompañando aquí, con ex estudiantes, con personas con las que yo he ido trabajando también activamente en el último tiempo. Entonces son muchas las razones en realidad por las cuales estoy viviendo esa fiesta interior, y se los quería compartir a ustedes. Yo en realidad lo que quería decir sobre el tema ya lo dije aquí, y dije bastante en realidad. Quería decir hartas cosas, entonces no me extenderé ahora sobre esos temas, sino que simplemente quería comentar dos o tres cosillas principalmente sobre el proceso de creación de este libro y de dónde surge, ¿no? Y el libro en realidad surge de un cruce de caminos entre varias cuestiones que a mí me estaban sucediendo en el ámbito de mi trabajo sobre la formación de lectores en estos últimos años. El libro es una síntesis en realidad de más o menos 10 años de trabajo. Es un libro que escribí sobre todo el año 2018 y 19, cuando era profesor visitante en la Autónoma de Barcelona, y eso me permitió tener muchos tiempos para poder escribir con calma este libro. Y bueno, iba a salir a principios del 2020, luego en marzo llegó la pandemia y llegó lo que ahí sí. ¿Sí? Súper. Luego entonces llegó la pandemia y se atrasó toda la publicación del libro, pero eso me permitió también después, durante 2020 y parte del 2021, volver a algunas cuestiones, revisarlas, en fin. Pero lo que quería decir es que el libro nace de este cruce de caminos, primero de un camino de lecturas que yo iba haciendo sobre temas de formación de lectores, de promoción de lectura, de mediación, y que yo sentía que me iban dibujando, digamos, un cierto mapa en la cabeza que yo quería compartir con otras personas, ¿no? Porque sentía que la idea de mediador o mediadora de lectura estaba en boca de todos, pero que me faltaban trabajos que, al menos a mí personalmente, me ayudaran a dotar de significado ese concepto, ¿no? Entonces, hubo ahí primero todo un ámbito, digamos, que tenía que ver con las lecturas que yo iba haciendo, con cómo las iba rumiando, con cómo yo iba dialogando con esas lecturas. Por otro lado, había toda he tenido la suerte en estos años de conocer múltiples experiencias de mediación, en los más diversos contextos, y experiencias que cuando las conocía me volaban la cabeza. Yo decía, ¿cómo esta persona está haciendo algo tan bello, ¿no? Y eso yo quiero ayudarlo a emerger, digamos. Sentía que nuestro campo estaba todavía poco
estaba poco atravesado por prácticas concretas, por formas que tienen las y los mediadores que trabajan día a día entender esos puentes, formas que están buscando, digamos, para atender a las inquietudes que van surgiendo en ese día a día. Entonces iba conociendo experiencias alucinantes que, insisto, me volaban la cabeza y que sentía que dotaban también de sentido para mí la construcción de un libro que fuese un espacio de encuentro. Tú lo dijiste y me encantó eso, Ludwig. La idea de pensar este libro como un espacio de encuentro a mí me resulta súper significativa, porque lo que quería era eso, era ser, digamos, era colaborar en la construcción de una polifonía atravesada por múltiples voces de múltiples personas de los más diversos contextos que están pensando muy diversas maneras de acercar, de ayudar a otros a construir una relación con el mundo de la cultura escrita. Y era algo que también me preguntaba mis propias prácticas también de mediador de lectura, en algún minuto como docente de aula, en otros momentos como participante de talleres de escritura creativa o de lectura con niños y jóvenes, en fin. Entonces eran muchas cuestiones que se iban atravesando en mi cabeza, todo esto iba pasando en mi cabeza, ¿no? Pero que yo en algún minuto pensé que podía ser interesante elaborarlo como un discurso para socializarlo y compartirlo con otros, con otras personas. Y en ese camino, para mí también fue importante algo que tú comentabas, Ceci, que era pensar la lectura desde un enfoque de derechos, ¿no? ¿Qué suponía para mí ir pensando esa cuestión de la lectura desde un enfoque de derechos? Que por lo demás es algo que también creo que dialoga bastante con el momento sociopolítico que estamos viviendo en nuestro país, ¿no? Y en realidad pensaba que tal vez es primero comenzar por alejarse de esos discursos como desde el buenismo, ¿no? de que la lectura nos va a salvar de todos los males de nuestras sociedades. Yo la verdad que ya estaba un poco cansado de esos discursos, ¿no? Pero y si no era eso, entonces ¿qué suponía pensar para mí la lectura desde un enfoque de derechos? Y en realidad la respuesta que yo me fui dando y que intenté plasmar de la mejor manera posible aquí es pensar la mediación como la construcción de unas condiciones favorables para el diálogo de otros con el universo de lo escrito, para construir esas condiciones favorables, no tanto para decir toma, mira, disfruta este libro, porque yo no sé si lo van a disfrutar o no, porque cada quien verá qué es lo que disfruta y qué es lo que quiere leer, o si quiere leer o no quiere leer, ¿no? Pero la cuestión está en que sí todas las personas hayan vivido las posibilidades de construir un cierto diálogo con lo escrito, ¿no? Porque conocí a un niño de 7 años que decía, no, es que yo ya pasé de leer, yo pasé de leer. Y yo me pregunto, es que en realidad no sé si es que ese niño tuvo las oportunidades, vivió oportunidades favorables para ese diálogo con el universo de lo escrito. Después él ya verá si es que quiere ser lector o no serlo, ¿no? Pero la cuestión es que ojalá desde un enfoque de derechos, o al menos así lo pienso yo, todas y todos podamos vivir esas oportunidades que permiten un diálogo, que tal vez luego ese diálogo se dé de maneras más o menos profundas, más o menos fructíferas. Eso ya va a depender también de los caminos de cada persona, ¿no? Pero bueno, eran reflexiones que yo iba pensando, iba construyendo, y que me pareció en un minuto que era importante poder socializarla, ¿no? Es un libro, como decían ustedes, profundamente coral, también porque es el posicionamiento desde el cual, o sea, el lugar desde el cual me posiciono en mi trabajo, ¿no? Creo que no tiene sentido un trabajo individual en la formación de lectores, en la academia, ¿no? Aquí mismo me acompañan hoy personas sin las cuales no podrían imaginar mi trabajo de los últimos años, ¿no? Por ejemplo, Camila Torres,
personas que han estado en el seminario, taller, como Luis, como las compañeras, con las que realmente me van haciendo pensar las cosas desde otro lugar, ¿no? Y eso es maravilloso, y eso lo produce el diálogo con otros, ¿no? Entonces, el hecho de que este libro sea pensado como un espacio de encuentro es lo más bonito, en realidad es de las cosas más bonitas que me pueden decir sobre el libro, porque así lo concebí, que ojalá fuese eso, un espacio de encuentro, ¿no? Y el resto que quería decir ya está dicho aquí, lo dije aquí, entonces ojalá que estas palabras sean también una invitación para su lectura, al menos estoy seguro que las palabras de Ceci, de Ludi y de Constanza también lo han sido, así que les agradezco muchísimo a ustedes, a la editorial también, a Liberalia, por la maravilla de poder tener los libros acá en Chile, y eso por mi parte. Sentido y caluroso aplauso por Felipe, por su trabajo, 10 años, de manera rigurosa, esto que Felipe decía, este espacio de encuentro, es un espacio de encuentro colaborativo, político, político. Yo ahora lo veo a Felipe como, con este libro nos regala un acueducto, ¿no? Para llegar a los lectores. Así que, bueno, muchísimas gracias. Y gracias también a Berta, Concha, desde Liberalia, porque, claro, sin este puente que había hecho posible que Octavio esté en Chile y que pueda llegar a muchos mediadores y mediadoras en nuestro país, es un gran valor. Abrir el diálogo. Adam Chambers nos dice, aquí hay un libro maravilloso. Allí hay un grupo de niños, no tan niños, ¿no? Mediadores. ¿Qué sigue? Hablar, dialogar. Ustedes tienen la palabra para hacer preguntas, para conversar. Adelante. Mientras piensan, yo tengo una pregunta, Felipe, porque Felipe nos habla de estos recorridos lectores de los maestros, los recorridos personales, ¿no?, de un maestro, habla también del bagaje personal de cada uno y cómo esto influye a la hora de leer y también a la hora de escoger textos. Pero no solamente se centra en el mediador escolar, sino que también en el contexto escolar y también en el contexto social. Entonces, me pregunto, Felipe, ¿cómo podemos hacer una lectura de esos recorridos lectores, de esos contextos sociales? Tal vez me explico. Bueno, está el currículum, las instituciones, instituciones diversas, en este caso me pregunto desde una fundación, que también estamos en este ecosistema mediador del cual tú nos hablas. Entonces, bueno, sigue la pregunta, ¿cómo se mide o cómo se puede rastrear esto que hacemos también con ese recorrido? ¿Cómo lo compartimos con los lectores? ¿Hasta qué punto importa? Bueno, comento un par de cosas, pero pensando tal vez que luego vamos a seguir el diálogo también ya fuera, digamos, de cámara, ¿no? Pero yo creo que es importante pensar la cuestión del ecosistema mediador en diversos niveles, ¿no? Porque, claro, por ejemplo, la escuela sin duda funciona
puede funcionar como un ecosistema mediador, pero también a veces esos ecosistemas los podemos pensar en términos mucho más amplios, ¿no? Como por ejemplo los aportes de una ¿verdad? De bibliotecas que desde ámbitos extraescolares también, o bibliotecas o proyectos de fomento de lectura que uno va conociendo, que son maravillosos, que también realmente construyen un poco ese ecosistema de mediación, ¿verdad? Y ahí, claro, tu pregunta por las lecturas mismas, yo creo que al final la mediación también pasa por hacer dialogar con otros recorridos lectores, ¿no? O sea, a todos nos ha pasado que sentimos, digamos que nos maravillamos a veces con los recorridos lectores de otras personas que nos los comparten, ¿verdad? Y en ese diálogo sobre la lectura se arma un momento de mediación muy natural, digamos, ¿no? Que simplemente en ese socializar sentidos a veces que vamos construyendo desde nuestros propios recorridos lectores, ¿no? Entonces, en realidad, claro, es tan diversa la manera, están diversas las maneras de mediar, y es lo que intenté dejar, digamos, lo más claro posible aquí en este libro, ¿verdad? Que no hay una única manera de acercarse a la cuestión de la mediación, que una de ellas es compartiendo esos recorridos lectores personales, otra es pensando tal vez instrumentos de mediación, como aquí hay algunos ejemplos, otra es intentando acceder a ese ecosistema mediador mucho más amplio, ¿verdad? Que pasa por el conocimiento de proyectos de fomento de lectura en el ámbito social, de bibliotecas, de otros actores, ¿no? de la cadena del libro y la lectura. Y esa diversidad yo creo que es importante que esté a la base también de todos los trabajos que se hacen sobre mediación, ¿no? Es decir, no podemos pensar la mediación como una idea unívoca, unidireccional, sino que se va nutriendo siempre, ya me fui para otro lado, pero con esto cierro, se va nutriendo siempre de las propias experiencias, de las escenas de lectura de cada lectora, de cada lector, de cada mediadora, que van surgiendo, digamos, en el día a día, y que van cuestionando continuamente la propia idea que nosotros teníamos sobre el concepto de mediación, ¿no? Entonces, es en realidad una teoría que se va alimentando, nutriendo y cambiando en la deriva constante en el diálogo, digamos, con la propia práctica, ¿no? Bueno, hay algunas ideas, pero sobre todo para que luego ya podamos seguir, quien quiera, el diálogo post-presentación. Muchas gracias, Felipe. Abierto el diálogo, preguntas, interrogantes. Bueno, yo no sé si se escucha. Sí. ¿Sí? Ya. Lo primero, agradecer a Felipe. Yo soy mediadora en la lectura y escribo, ¿ya? Y a través de los años han sido distintos los desafíos. Hoy en día también en escuelas especiales, haciendo escritura creativa a personas que no escriben. Entonces, libros como el tuyo para mí son una maravilla, son una tremenda oportunidad de celebrar lo que tú celebrabas con quienes hablaban de ti, que es instalarte en un lugar distinto para poder ver con mayor claridad. Y eso, quizá el desafío puede ser ahí con un chico autista, o puede ser en una municipalidad con una señora de 85 años que está enfrentando otros temas como el Alzheimer, por ejemplo. Son tantos los desafíos, y por lo menos en mi caso seguro que a ustedes también les pasa a todos los presentes, ese anhelo de no dejar pasar esa persona, que no venga de nuevo ese niño del que tú hablabas, y no, yo lo de la lectura ya lo viví, que no nos vaya a pasar eso, de no perdernos a nadie. Entonces creo que me pasa ya con tu libro, yo estaba recién partiendo con la lectura, fascinada aquí así, y pensaba, es un diálogo, este río, acueducto, mar, océano al que nos invitas, nos encuentros extraordinarios, ya es una conversación. Ustedes iban hablando y para mí eran millones de preguntas nuevas que ganas decía yo que hagan talleres sobre el libro para que conversemos más, porque realmente yo creo que todos enfrentamos contextos, realidades tan complejas. Yo digo,
Porque una cosa es ya, ¿y qué se puede hacer con los apoderados? ¿Hasta dónde podemos avanzar? Los profesores con licencia, que están desesperados, angustiados, que la lucas, que la salud, que... Hay tantos agentes que componen y hacen posible la mediación. Y podemos trabajar con todos ellos. Entonces, y también esta polifonía maravillosa, esta forma coral, la encuentro extraordinaria. Ya todavía no, recién comienzo, pero creo que es una tremenda invitación. Así que muchas gracias. Gracias a ti por las palabras, y en ese desafío realmente que te propone el día a día está también, creo yo, la experticia, ¿no? Esta idea que recogía Ceci de las y los expertos. ¿Dónde están los expertos, no? ¿Quiénes son? ¿Somos la universidad los expertos? Tal vez la experta eres tú en la medida en que vas explorando búsquedas, ¿verdad?, para enfrentar esos desafíos del día a día, ¿no? Y tal vez entonces también desde una perspectiva de mediación tenemos que abrir esa cuestión de esa noción de la experticia, ¿verdad? Porque tal vez la experticia está ahí, en ese día a día tuyo, o en el día a día de Ludi, o en el día a día de otras personas que están aquí, ¿no? Que están pensando, que están imaginando caminos, ¿no? Y en el fondo este libro simplemente lo que quiere hacer es aportar en la convergencia de esos caminos, para ver cómo pueden dialogar entre sí esos caminos, ¿no? Esas múltiples experticias. Gracias. Muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre? Francisca Bert. Muchas gracias. ¿Alguien más? Yo. Andrea. Hola, Felipe. Quería que pudieras profundizar un poco más, algo que alcancé a escuchar la semana pasada en radio con la Vivi Lavín, donde hablabas, en una linda entrevista, donde hablabas de esto, de esta como carga negativa, como histórica contra los profesores que no leen. Y me gustó mucho lo que alcanzé a escuchar de tu vuelta de mirada y como la valoración que tú estás haciendo de lo que sí están haciendo los profesores, más encima en un contexto en que estamos ultra complejo. Entonces quería pedirte que si nos pudieras ayudar a adelantar un poquito, yo sé que puede estar en el libro, pero esa reflexión. Gracias. Está un poquito, o sea, sí, está ahí en el libro, pero tal vez decir que a mí me parece mucho más fecundo salirnos de la teoría del déficit, ¿no? Y entrar más bien en una lógica de comprender de la manera más afinada posible esas múltiples experiencias y las experiencias en función de quienes las viven, porque la experiencia está atravesada todo el rato por los sujetos, ¿verdad? Por tus recorridos de lectura, pero también por un montón de otros factores personales, ¿verdad? Entonces, la experiencia no la podemos separar de los sujetos, ¿verdad? Y los sujetos están explorando búsquedas muy diversas que pasan por sus propias maneras de concebir la mediación, por sus propias maneras de enfrentar esos desafíos del día a día de los que hablaba Francisca, ¿verdad? Y esa multiplicidad, yo creo, evidentemente, que ha estado poco relevada. Entonces, me interesaba poder ayudar a hacer emerger esas experiencias que pasan por las búsquedas personales de quienes enfrentan esos problemas en el día a día, esos problemas, esas tensiones, esas escenas de lectura en el día a día, ¿no? Y ahí entran en juego, sin duda, las experiencias personales como lector, ¿no? Pero la cuestión es también ver de qué manera, por ejemplo, la universidad o las instituciones formadoras nos hacemos cargo de eso también, ¿no? No para que todos sean grandes lectores, pero para sí poder incidir en poder alimentar esos itinerarios de lectura con más puertas de las que tal vez había hasta ese momento en el camino lector de una persona, ¿no? Con diversidad de corpus, con maneras de entrar a esos corpus más diversificadas, ¿no?
Entonces, ahí yo creo que hay una apuesta bonita que seguro que vamos a seguir explorando en los próximos años. Yo estoy seguro de eso. Porque en el fondo creo yo que los próximos años tienen que venir con una lógica mucho más de intentar comprender experiencias concretas y esas experiencias en función de los sujetos que las viven. No como algo aislado, así como genérico. No, la experiencia está atravesada por los sujetos. Gracias, Felipe. Uno de los epígrafes que incorpora Felipe en su libro, de María Zambrano, nos dice: trascender es eso, ante todo, mediar, ir y venir entre lugares extremos. ¿Más voces? Con la hora que vamos cerrando. Yo creo que Como usted diga. creo que la hora porque Berta tiene que hacer eso. Sí, bueno. Bueno, estoy contentísima, realmente he aprendido mucho, probablemente más que otra gente. Yo soy librera porque tuve un muy buen profesor, porque había una biblioteca en la casa, muy buena, porque vi a mucha gente de mi familia leyendo, por muchas cosas de ese tipo, pero sobre todo por los profesores a quienes recuerdo con enorme cariño. En lo que es el mundo del libro, nosotros los libreros estamos un poco fuera de la academia, pero sin embargo tenemos que hacer acopio de muchas cosas para poder crear, por ejemplo, un universo como ese en el que estamos en este momento escuchando. Traer cada libro, hacer una propuesta de librería, es un trabajo, es un edificio, es un puente, son muchas cosas, ¿no? Probablemente estamos al otro lado del puente, pero estamos esperando que lleguen ustedes, ¿no? Me encantaría que se cruzara de lado a lado siempre en este sentido, ¿no? Porque crear, como les digo, una casa así, un mundo de este tipo, son muchas horas de trabajo, son muchas horas de recordar lo que uno ha leído y de soñar con lo que no, con lo que quiere leer, ¿no? Bueno, bienvenidos a esta casa. Es en realidad una casa que está llena de libros, pero también está llena de gente cada día más. Tenemos muchas actividades. Hemos traído también una pequeña muestra. Tenemos varios cientos de libros de mediación, de promoción de lectura, de bibliotecas escolares, en fin. Nos hemos dado maña en el curso de los 25 años que vamos a cumplir como Liberalia Ediciones y en los 10 años que vamos a cumplir como Librería Algam, para crear toda una propuesta que abarca muchísimas áreas del conocimiento, de la creación literaria, etc. Y del pensamiento, por supuesto. Hay una pequeña muestra aquí en una mesa, deben ser unos 50 títulos, debemos tener varios cientos. Qué bueno que conozcan esta librería quienes no la conocían, y qué bueno que estemos sentados aquí conociéndonos mutuamente. Les agradezco a todos la presencia y ha sido realmente un descubrimiento maravilloso. Cada libro es abrir un mundo. Muchas gracias, Felipe, muchas gracias, Tony, muchas gracias a ti también. Y buenas noches.